porque no queremos hacerla esperar. Ya tenemos una comunicación telefónica en línea, pero antes recordamos a la audiencia que nos pueden escuchar a través del dial 100.3 Radio Sudamericana y también seguir por el streaming en vivo por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, que nos pueden, ahí agregamos a la voz imagen. Bueno, no la voy a hacer esperar más porque vamos a dar seguimiento a un tema que Radio Sudamericana lo anticipó. Ya en el mes de octubre dimos esta información y el viernes de la semana pasada, justamente hace una semana, la entrevistamos a la fiscal de ejecución de penas, a la fiscal Patricia Armendía, sobre dos causas. Pero ahora vamos a tratar una de las causas que consultamos la semana pasada con la fiscal Patricia Armendía, causa Piattoni. La fiscal el viernes pasado nos adelantó la información que el miércoles 13 de la semana pasada se le otorgó, se le concedió la libertad condicional a Matías Piattoni, que se encuentra cumpliendo una condena de 3 años por homicidio agravado, por causar la muerte de 2 personas, de Ángel González y su hijo Mateo. Esto ocurrió en febrero del año 2021. Condena que surge de un acuerdo entre todas las partes, y cuando digo entre todas las partes, hablo de el imputado y condenado Matías Piattoni, de la víctima y la querella, en este caso la esposa de Ángel González y la mamá de Mateo y su abogado como querellante, Matías Piattoni con su abogado también, el Ministerio Público Fiscal, en este caso el fiscal adjunto del Ministerio Público, el fiscal Seman. Entre todas las partes firmaron y suscribieron este acuerdo. Esta fue la condena y además el reconocimiento de la autoría del hecho como responsable por parte de Matías Piattoni. Pero ese acuerdo, logrado en juicio abreviado pleno, fue homologado además por sentencia judicial, por un tribunal, en fecha 25 de abril de este año. Y una vez homologado, el tribunal ordenó su inmediata detención y fue privado de libertad. Bueno, nosotros dimos este adelanto la semana pasada, el día viernes, con la fiscal Patricia Armendía, y la opinión de la fiscal fue que se opuso a que se le conceda y otorgue la libertad condicional a Matías Piattoni. Y la jueza nos explicó de la fiscal el viernes pasado que su opinión no es vinculante y que la que decide es la jueza, es decir, el juzgado de ejecución de condena. Y la tenemos en comunicación telefónica a la doctora María Teresa Zacarías como jueza de ejecución de condena de la provincia de Corrientes. Doctora Zacarías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo está? Un gusto escucharte. Muy bien, ¿nos recibe bien? ¿Usted nos escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, preguntarle y consultarla por qué su decisión de concederle la libertad a Matías Piattoni. Bueno, bien. En primer lugar, tengo que aclararte que mi competencia como jueza de ejecución consiste en controlar el cumplimiento, la modalidad de cumplimiento de las condenas que ya se encuentran firmes y han superado la etapa de juicio por esa razón. Entonces se me da intervención a mí para controlar la modalidad de cumplimiento. El caso de Matías Piattoni se enmarca, Matías Piattoni condenado, se enmarca en el trámite del viejo Código Procesal Penal, porque todavía estaba vigente ese cuando sucede el hecho, que es en el año 2021 para la capital de la ciudad de Corrientes, de la provincia de Corrientes. Como sabemos, el código se implementó gradualmente.
Bueno, el tema es que el señor Piattoni fue condenado por un acuerdo de juicio abreviado pleno, como bien ha explicado usted al iniciar esta nota, a 3 años de prisión y 10 años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos. Esto de un acuerdo, ¿qué quiere decir? Un juicio abreviado pleno es un acuerdo que se firma con la intervención del imputado asistido de su defensa, del Ministerio Público Fiscal, o sea, del fiscal, y también de la víctima asistida o no por la querella. En este caso sí había una querella por parte de un abogado particular. Todas las partes estuvieron de acuerdo y así lo han presentado al tribunal que dictó la sentencia en una pena de 3 años y 3 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos. En cuanto esta pena queda firme, el señor Piattoni vuelve a ser detenido porque ya lo había estado durante la tramitación del juicio. En su momento la juez de instrucción ya le había impuesto prisión preventiva, vuelve a ser detenido para cumplir esta condena en un establecimiento penitenciario. La libertad condicional tenemos que aclarar que es un derecho y como tal puede ser pedido por las personas que están detenidas cumpliendo una condena, pero está reglamentada por las leyes. Este derecho que está consagrado en la Constitución está reglamentada por las leyes. Dentro de ello tenemos al Código Penal que establece los requisitos para obtener la libertad condicional. Uno de ellos es cuando la condena no excede los 3 años de prisión efectiva, el tiempo que tiene que cumplir el condenado para poder pedir la libertad condicional es de 8 meses. Pero este no es el único requisito. Además de eso, tiene que haber tenido buena conducta durante el encierro el tiempo que estuvo en el penal, y tiene que tener un informe favorable respecto de su desempeño en ese periodo en todos los aspectos que se le propuso para salir de la cárcel en mejores condiciones de la que entró, en condiciones de no volver a delinquir, digamos, para que la audiencia lo pueda entender. Este tratamiento puede incluir una serie de aspectos psicológicos, psicoterapéuticos, laborales, de educación, en fin, todo depende del delito y de la condición de la persona, se adecúa a esas dos cosas, ¿no es cierto? De todo esto, la cárcel emite un informe que no es vinculante para mí, pero sí es una herramienta fundamental porque son las personas, los funcionarios penitenciarios que lo han guardado en custodia y que le han ofrecido ese tratamiento, son quienes han observado su evolución. Y bueno, en ese marco, el señor Matías Piattoni había cumplido cuando solicitó la libertad condicional a fines de julio, ya los 8 meses. Entonces, yo solicité esos informes, solicité informes al Registro Nacional de Reincidencia, dado que tampoco tiene que ser reincidente la persona para poder obtener la libertad condicional. No registraba condenas anteriores, no registraba otros pedidos de detención. Los informes resultaron favorables, tanto de lo que se llama el Consejo Correccional del Penal, que está compuesto por todas las áreas que trabajan con el condenado, el área de trabajo, el área de educación, el área de salud, el área de psicología,
el director del penal y fundamentalmente el área de criminología, todos estos informes estaban acorde a lo que se requiere para salir en libertad, tenía cumplido los 8 meses, no registraba ningún tipo de sanciones durante el tiempo en que estuvo encerrado en establecimiento penal, y por otra parte tampoco era reincidente ni se le había revocado ninguna libertad condicional que se le hubiese otorgado con antelación, por lo cual cumplía todo lo que la ley pide para que una persona condenada a 3 años de prisión, que era la pena que las partes acordaron, pudiera salir en libertad. Consideré que todas esas cuestiones estaban cumplidas. Cabe aclarar acá que la libertad condicional no implica que la pena ha sido cumplida en su totalidad ni que deja de cumplirla. Es continuar cumpliendo la pena, como lo indica la ley, bajo condiciones, libertad condicional. ¿Cuáles son esas condiciones? Según cada caso, además de las que impone el Código Penal, se le establecen normas de conducta que tiene que observar mientras está en libertad y hasta que finalice la pena, y si observa todas esas normas, cumplido el plazo de vencimiento de la pena se declara vencida. En caso de incumplimiento de esas condiciones o de esas normas de conducta que se le imponen, la libertad le puede ser revocada y puede volver a continuar en un establecimiento penal cumpliendo la pena, ¿no es cierto? En este Todo caso, eso yo consideré que estaba dado. Perdón, Sí. la interrumpo, doctora Zacarías. En este caso, ¿cuáles fueron las condiciones o las normas de conducta que usted le impuso a Matías Piattoni para otorgarle la libertad condicional? Bueno, es un catálogo bastante extenso, entre las que están las que establece el Código Penal, más las que estimé necesario, de acuerdo a su condición, imponerlas. Por ejemplo, residir en el domicilio que fijó en la ciudad de Corrientes, del que no se puede mudar, ausentar sin autorización expresa y previa del juzgado, adoptar un trabajo, no cometer nuevos delitos, no consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes, presentarse con una periodicidad de 1 vez al mes ante el juzgado, someterse al cuidado de patronato de liberados. El patronato de liberados es una institución que depende del Ministerio de Justicia y que tiene por finalidad justamente el control de las normas impuestas a los liberados. Y creo importante resaltar una norma en particular que le impuse atendiendo a su situación, que es la de concurrir dentro de 10 días a continuar tratamiento psicológico, que ya venía realizando dentro del establecimiento penal, lo había iniciado, para evitar la recaída en el consumo problemático de sustancias e incorporar herramientas que le permitan desenvolverse adecuadamente fuera en el medio libre, ¿no es cierto?, trabajar sus aspectos de personalidad que lo pudieran haber llevado a la situación de cometer este delito. Todo esto este hombre tiene que acreditar mensualmente trayendo los certificados de tratamiento al juzgado, y además trimestralmente el cuerpo de psicología forense del Poder Judicial le debe efectuar una evaluación para verificar que el tratamiento realmente se está haciendo y cuál es su evolución. ¿Por qué remarca usted este punto como condición para otorgarle la libertad condicional? Justamente por la condena, ¿no es cierto? Él fue condenado
por homicidio culposo, la sentencia consigna expresamente condenado por homicidio culposo agravado por la condición imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de estupefaciente con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, con exceso de velocidad, por encima de la máxima permitida, sin estar habilitado para hacerlo. Es decir, entonces, precisamente en función de eso, la misma unidad penitenciaria al ingresar le ofrece como uno de los objetivos principales a trabajar, y eso lo tiene que continuar afuera. ¿Y cómo usted mencionó como una de las exigencias o normas de conducta no consumir alcohol ni estupefacientes, y esto que está informando de continuar con con el tratamiento psicológico y de recuperación en su adicción o adicciones? ¿Cómo se va a controlar o cómo va a controlar? ¿Es responsabilidad suya del juzgado de ejecución de condenas controlar? Disculpe que insista con esto, ¿no? A mí me parece prácticamente improbable un control directo de claro, ¿cómo saber si realmente no consume alcohol cuando eso está totalmente normalizado, consentido en la sociedad? Bueno, eso normalmente en este tipo de situaciones se da precisamente a través del seguimiento psicológico que se hace y de la evolución del tratamiento. Digamos, no podemos entrar a la casa de Matías Piatoni a ver si ha tomado una copa de vino o no, pero sí a través de los informes psicológicos, de las evaluaciones que se haga y de la evolución del tratamiento, podemos tener pautas. Por otro lado, el Patronato de Liberados tiene la misión de hacer un seguimiento bastante estricto del condenado. Entonces puede imponer, si le parece, medidas adicionales de control. Y cada 3 meses va a ser evaluado por el cuerpo médico forense. El cuerpo de psicología forense. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, exactamente. En este momento él optó por un tratamiento con un psicólogo particular. Y en estos meses, en estos meses que estuvo cumpliendo la condena, ¿estaba en tratamiento también? Sí, totalmente. Estuvo en tratamiento. Todo este tiempo estuvo en tratamiento, es lo que me informa precisamente el cuerpo de psicólogos del servicio penitenciario. Me informó que se realizaba tratamiento psicológico adentro y afuera del centro. Tenía un seguimiento adentro y afuera del penal también hacía tratamiento. Cuando no estaba condenado. Las características que no le voy a leer porque ya que son del ámbito privado de Piatoni, pero que tuvo una evolución favorable en su tratamiento. Ese control que va a realizar el cuerpo de psicólogos forenses del Poder Judicial es una evaluación psicológica. Ahora, es una evaluación, exactamente. Y estudios, análisis, por ejemplo, para más allá de lo que surjan de las evaluaciones psicológicas, algún tipo de estudio, examen para comprobar si realmente consume o no drogas desde lo clínico, digo ya, ¿no? Desde la ciencia médica clínica. Nada opta que en cualquier momento, si tenemos algún indicador, yo le pueda imponer la realización de estudios. Las normas de conducta pueden modificarse, pueden ajustarse, pueden hacerse más severas, más laxas, según la evolución que vaya teniendo el condenado. O sea que nada opta que si se observa en el primer informe, segundo informe psicológico o antes alguna inconducta o alguna mala evolución en cuanto al tratamiento para adicciones, se puede imponer otro tipo de controles. Bien, y esto hasta el cumplimiento de la condena de 3 años, que ¿cuándo se cumplen los 3 años?
un segundito, déjenme chequear cuándo se cumple los 3 años, que lo tengo escrito en la resolución. Denme un segundito, por favor, Liliana. El 30 de noviembre de 2026 opera el vencimiento de la pena. Y si queda firme bueno, ya le vamos a preguntar si este otorgamiento de la libertad condicional por su parte, si ya está firme o no, entonces cumple la condena de 3 años el 30 de noviembre del 2026. Hasta esa fecha tiene que cumplir con todas estas obligaciones, estas normas de conductas que usted le impuso al al concederle la libertad condicional. Exactamente. En los informes del servicio penitenciario, a ver, para que se entienda, cuando usted menciona que dispuso concederles en cumplimiento de lo que establecen las normas, ¿no? Las leyes, mencionó el Código Penal. Habló de el cumplimiento de una cantidad de meses de acuerdo a los años de condena. Creo que dijo para una pena no mayor de 3 años son 8 meses que debe cumplir. Eso según los cómputos están cumplidos los 8 meses, requisito que cumplió. Al momento, el día que le otorgué la libertad condicional, Matías Piattoni tenía cumplido 11 meses y alrededor de 20 días, si no recuerdo mal. Y esos se computan, porque creo que usted también mencionó que se computa la cantidad de tiempo que estuvo también privado de libertad con prisión preventiva. Prisión preventiva, exactamente. Claramente establece el Código Penal eso. El tiempo de prisión preventiva también se computa como tiempo de pena. Y allí da el cómputo de 11 meses y casi 20 días al momento que usted le otorgó la libertad condicional. Exactamente. O sea, había pasado aproximadamente 3 meses y medio desde que había cumplido los 8 meses ya. Es decir, se sumó. Le digo con precisión, teniendo en cuenta la fecha en que ingresó al establecimiento de condenados, que fue el 11 de mayo de 2024, hasta el día de la libertad tenía 5 meses y 27 días. Pero antes de eso había estado en prisión preventiva por disposición de la juez que intervino en la instrucción, otros casi 6 meses, más o menos 6 meses más, lo que totalizó 11 meses y días. Bien. Todos los informes del servicio penitenciario, es decir, los psicológicos, de conductas o conceptos, como se llame, todos dieron opinión favorable a que se le otorgue la libertad condicional. ¿Ninguna opinión desfavorable, doctora Zacarías? No hubo opiniones desfavorables. El informe psicológico daba cuenta de que estaba en tratamiento, de que estaba teniendo una evolución favorable, que demostraba buena voluntad en el tratamiento, en cumplimentar con el tratamiento y con todas las actividades que le iban brindando desde lo terapéutico, que acataba todas las indicaciones en cuanto a ello. Y por ejemplo el informe social también, porque se verifica dónde va a vivir, el domicilio existe, es su domicilio real, dónde habita su familia. El informe de trabajo, se había desempeñado laboralmente en tareas propias del penal. El informe criminológico en lo particular, que es el que establece el pronóstico de reinserción social, que la ley lo que nos pide es un pronóstico favorable de reinserción social. Esto es la conclusión que hace el criminólogo luego de examinar todo el desempeño integral del condenado, de acuerdo a eso, cómo estima que podrá desempeñarse.
y el criminólogo también expidió un informe favorable. Esto le puedo decir que, por ejemplo, dijo el criminólogo que podría situárselo en el periodo de libertad condicional siempre que continúe en el medio libre el tratamiento psicológico para adquirir más herramientas positivas, que consolidar las que ya viene adquiriendo, y que fue una persona que aprovechó los espacios de concientización y sensibilización que le brindaron en el penal para el consumo problemático de sustancias tóxicas, y resalta el criminólogo sobre todo la conciencia sobre el valor de la vida. Se trabajó ese punto evidentemente y trabajó, puso voluntad en ello. No obstante, aconseja que continúe, ¿no es cierto?, al igual que el psicólogo. Consejo corrección. Si me dejas terminar con los informes carcelarios, el Consejo Correccional, que es el órgano que se integra por todas las áreas del penal, por unanimidad dictamina favorablemente. El director también propone en ese sentido, y la Fiscalía ofreció como prueba también solicitó que se le realice un informe psicológico forense como para corroborar lo que había dicho el psicólogo penitenciario. Y este psicólogo forense también se expidió favorablemente en cuanto a que venía evolucionando muy bien en el tratamiento de las adicciones, como también en el tratamiento de valores, y que debía continuar el tratamiento afuera, sí, eso sostienen todos. ¿Y cómo lo evaluaron respecto a su conducta? ¿Eso califican por números, por bueno, sí, muy bueno, más o menos, regular? La conducta se califica por número de 10 a 0 y tenía conducta ejemplar. Nunca había tenido sanciones. Sanciones disciplinarias. Lo que suele ser bastante propio en el caso de personas condenadas por homicidios o lesiones culposas, ¿no es cierto? Porque la conducta, a ver, la calificación de conducta es cómo se desempeñó internamente en el penal, si respetó las normas de convivencia. Evidentemente lo hizo porque tenía una conducta ejemplar y tenía concepto bueno. Quiere decir que evolucionó favorablemente. El concepto lo que pondera es cómo evolucionó en el uso de las herramientas que se le dieron para prepararse para el medio libre. Cómo se estima que podrá desempeñarse en el medio libre. Eso es el concepto. Es decir, lo que evalúan es su conducta y comportamiento dentro del servicio penitenciario en cumplimiento de la condena y no su conducta al cometer el delito. Exactamente, la conducta al cometer el delito ya fue evaluada y juzgada por el Tribunal de Juicio. En este caso terminó con un acuerdo, con la homologación de un acuerdo de juicio abreviado pleno. Yo ya no intervengo en esa parte, yo ya no juzgo la conducta del condenado, ya no juzgo los motivos, yo ya trabajo sobre la reinserción de la persona y sobre el cumplimiento de la condena, no sobre la conducta que cometió con anterioridad y lo llevó a esa condena. Eso es materia del Tribunal de Juicio. Eso ya está. Eso ya está. ¿Y usted? Son 3 años de condena que acordaron fiscal, querella y defensa. No es su competencia, considerar lo que si es poco o mucho. No es mi competencia considerar si es poco o mucho, si está bien, si está mal, los 3 años. Yo no puedo considerar eso. Yo tengo que limitarme a esa condena que fue impuesta y hacer cumplir esa condena que fue impuesta
en el marco legal, con las limitaciones y con las imposiciones que la ley me otorga. Ahora, en ese acuerdo que consta de varias cláusulas, ¿no?, firmado entre todas las partes, nadie se opuso, todos estuvieron de acuerdo en que la condena... se llama abreviado pleno. Exacto. Bueno, entre esas cláusulas que todos firmaron y que luego fue homologado por una sentencia judicial, hay una cláusula séptima. Esa cláusula séptima establece algo así, que Matías Piattoni nos puede solicitar, antes de los 18 meses de cumplida esta condena de 3 años, modalidades alternativas en el cumplimiento de la pena. La libertad condicional no estaría comprendida dentro de estas modalidades alternativas en el cumplimiento de la pena, que esa cláusula séptima establece que antes de los 18 meses no puede solicitar. No. Entiendo que no está comprendida. ¿Por qué? Porque la ley deja en claro qué son las modalidades alternativas. También dice que no pedirá egresos transitorios. Los egresos transitorios son las salidas que se hacen por motivos de trabajo, de mantener el vínculo familiar activo o de estudiar, y que también tienen sus requisitos, ¿no es cierto? Y que no pedirá modalidad alternativa de cumplimiento de la pena. Las modalidades alternativas que eventualmente podría haber pedido en caso de haberlo considerado, ¿no es cierto?, son las que establece la ley de ejecución, como prisión domiciliaria y semidetención. Bueno, prisión domiciliaria no requiere de mayores aclaraciones. Y semidetención es una modalidad de cumplimiento que consiste en prisión diurna o prisión nocturna, que podría cumplirse para penas cortas siempre, que podría cumplirse pasando el día fuera de la cárcel por razones de trabajo y volviendo a la noche a la cárcel, o a la inversa, ¿no es cierto?, pasando el día, por ejemplo, cuidando la familia y volviendo de día a la cárcel. Esa es la semidetención, que puede ser diurna o nocturna. Y estas modalidades son las modalidades alternativas que establece la ley a la prisión en el penal. Y la libertad condicional, ¿qué es? Porque dentro de la cláusula séptima estuve repasando el acuerdo, y en la cláusula séptima, es cierto, se habla de modalidad alternativa en el cumplimiento de la pena, pero no leo libertad condicional. No es una modalidad, y pensé de que estaría comprendida la libertad condicional dentro de la modalidad alternativa, que por eso no se especifica y no se menciona puntualmente dentro de esta cláusula séptima. ¿Usted entiende entonces que la libertad condicional no entra dentro de las modalidades alternativas en el cumplimiento de la condena? No, de ninguna manera, porque la ley enumera las modalidades alternativas y considera que la libertad condicional es el último periodo del cumplimiento de la pena. La pena se divide en periodos y fases, que no viene el caso de explicar en este momento. Para no complejizar tanto la explicación. Claro, exactamente, pero prevé la posibilidad de que un tiempo que se establece ya en el Código Penal para penas menores, para penas de 3 años son 8 meses, para penas de más de 3 años son los 2/3 de la pena, y para penas perpetuas son 35 años. Luego de ese periodo, el condenado puede continuar cumpliendo la pena en libertad
condicional. ¿Por qué condicional? Porque lo hace bajo las condiciones que se le imponen, y si deja de cumplir esas condiciones, vuelve a seguir cumpliendo en el establecimiento penal. Usted al inicio de la entrevista mencionó que la libertad condicional es un derecho. Sí, exactamente. Y como tal, si el interno me pide la libertad condicional, o su defensa me pide la libertad condicional, si bien no estoy obligada a darlo, por el solo hecho de pedirlo, es un derecho que tiene, que tengo la obligación de pedirme en un plazo razonable con relación al pedido, y verificar si se dan o no las condiciones que la ley requiere para obtener la libertad condicional. Y si estas condiciones se dan, yo no puedo arbitrariamente decir que no se la voy a otorgar en función del delito que haya cometido, o de que me parece a mí que no va a gustar a alguien. Yo tengo que ajustarme a los requisitos que la ley impone para obtener la libertad condicional, que, como le dije, es el último periodo de cumplimiento de la pena. Y usted, en caso de condenas de 3 años, 8 después de los 8 meses. Y usted entiende que todos los requisitos que exige la ley están dados ¿Están cumplidos? Están cumplidos, y en mi resolución los analizo uno por uno. Me refiero al plazo, más de 11 meses, me refiero a la buena conducta de Piattoni durante su tiempo de detención, durante todo su tiempo de detención. Me refiero también al pronóstico favorable de reinserción social que emite el gabinete técnico criminológico del penal, al informe del Consejo Correccional, que se expide por unanimidad, diciendo que considera que es posible, que es favorable darle la libertad condicional porque ha cumplido todos los requisitos. Finalmente el director, que cierra con su propuesta también en sentido favorable. También menciono la situación de que Piattoni no es reincidente, no registra otra causa donde se requiera su detención. Y por otro lado, también me parece conveniente resaltar que he cumplido con el artículo de la ley que me impone a mí, desde la ley de fondo, ¿no?, del Código Procesal, de respetar los derechos de la víctima, y por esa razón, inmediatamente que el señor Piattoni solicita a través de su abogado defensor la libertad condicional, se notifica al querellante del pedido para que pueda manifestar lo que deba manifestar. Se citó a la señora Karen Cutré, madre y esposa de las personas víctimas del hecho. Se le fue notificando cada paso que se fue dando en el incidente. Se le corrió vista, se le dio oportunidad de que intervengan las pericias psicológicas que solicitó la misma Fiscalía. Todos esos derechos pudieron ser ejercidos también por la víctima a través de su abogado querellante. ¿Y qué significa? Porque, a ver, estoy tratando de entender, digamos, cómo funciona el procedimiento. Ya lo explicó, todos los requisitos legales que usted entiende que se cumplieron para fundar su decisión de concederle el pedido de libertad condicional. La Fiscalía también dictaminó que eso ya el viernes pasado la fiscal de ejecución de penas, Patricia Armendía, la consultamos y nos adelantó que su opinión fue desfavorable, ¿no? Desfavorable. Fue desfavorable. Bueno, ahí está. Una parte, la fiscal opinó que, si bien la fiscal, esto ya lo dije, nos aclaró que su opinión no es vinculante, y ahora lo que usted está mencionando,
la otra parte, que es la víctima, la querella, ¿intervienen también en el proceso? ¿Se les pide opinión? ¿Se les comunica que en este caso Piattoni inició el trámite de libertad condicional? A ver, ¿cómo es esa parte? Te puedo explicar cronológicamente cómo se trabaja en el juzgado conforme a la ley, conforme a antecedentes también y sentencias confirmadas por el Superior Tribunal. Cuando una persona pide libertad condicional, una de las primeras actuaciones es notificarle a la víctima que el condenado solicitó y que puede expresar su opinión, puede ofrecer pericias, puede efectuar las alegaciones que le parezcan convenientes. En este caso se citó a la esposa, asistida de su abogado querellante, que bueno, ahí hubo un pequeño inconveniente porque el abogado no concurrió, digamos, en tiempo, y la señora había venido de otra provincia y bueno, pero se gestionó que pueda esperarse, se pospuso la audiencia hasta que concurriera el abogado defensor, el abogado querellante, perdón. Luego de escuchar la señora, se pidieron los informes a la cárcel. ¿Y qué dijo? Y si se puede transmitir esto, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Karen Cufré? Bueno, Karen, en una postura muy entendible en su lugar, solicitó que cumpla hasta el final, nada más. ¿Eso cuándo fue, doctora Zacarías? Al inicio del trámite. inicio del trámite. ¿Qué mes aproximadamente? ¿Cuándo fue el inicio? Estamos hablando del mes de primeros días de agosto, puede haber sido, no recuerdo la fecha con exactitud, pero el incidente se inicia, el trámite de libertad condicional se inicia en julio. Bien. Y en los primeros días de agosto, Karen concurre al juzgado, viene desde la provincia de Entre Ríos y, bueno, entre lágrimas, simplemente dice la frase de que cumpla, ¿cierto? Y el abogado que se tardó en llegar, en ese momento, ¿está habilitado como para, no sé, hacer algún tipo de presentación, no sé, escrito, verbalmente, sí, o reservarse el derecho de manifestarse? Totalmente. La intervención es amplia. A pesar de ser código viejo, nosotros damos intervención amplia al querellante. Y no solo asistencia a la audiencia, donde se le ofrece hacer uso de la palabra. En este caso, el doctor Cubilla Podestad no efectuó ni un tipo de alegación. ¿Perdón? Ni un tipo... En este caso, el doctor Cubilla Podestá, es el abogado querellante, no efectuó ningún tipo de alegación, se limitó a la presencia en la audiencia, luego de gestionarlo el juzgado durante un largo rato, digamos. En ese momento, ¿toma conocimiento, digamos, del inicio de este pedido de libertad condicional por parte del... El abogado ya tenía conocimiento antes, porque inmediatamente que se inicia el incidente de libertad condicional, se notifica al defensor, al fiscal y al querellante, a los tres. O sea que ya fue tardíamente a esa audiencia sabiendo de qué se trataba y que ya se había iniciado el trámite de libertad condicional. Obviamente, con pleno conocimiento ya. Y no emitió opinión. A ver, no se opuso, no manifestó algo en oponiéndose. No, en ningún momento. Incluso con posterioridad a eso,
cuando la fiscal pide medidas probatorias, o sea, al iniciar se le notifica, cuando se cita a la señora para escucharla a ella, se le notifica para que esté presente junto a la señora. Que ahí, Karen Cufré, lo único que emite es esta frase que usted nos dice, que cumpla. Que cumpla todo, se comprometió. Eso fue todo lo que nos dijo entre lágrimas y en una situación muy lógica en su lugar, ¿no es cierto? Pero el abogado no dijo nada. Absolutamente nada. Luego de esto, cuando la fiscal con posterioridad solicitó medidas probatorias, solicitó que se realice una pericia psicológica para verificar lo que había informado el servicio penitenciario, se volvió a notificar al abogado querellante para que si quería participar, proponer algún punto de pericia, podía haber propuesto algún perito, tampoco dijo absolutamente nada, no hubo ninguna oposición de parte de la querella. Tampoco solicitó que se le haga algún tipo de, por ejemplo, no sé, pericia psicológica, que es lo que pidió la fiscal. El abogado tampoco... No, en absoluto. Luego, continuando con el trámite cronológico, cuando se incorpora lo que solicitó la fiscal, se vuelve a notificar a todas las partes, a la querella, a la defensa, a la fiscal. Tampoco ninguna de las partes, la querella no manifestó ninguna oposición. Y finalmente, antes de yo tomar una resolución, la ley me impone la obligación de correr nuevamente vista a la fiscal de la totalidad de lo que tengo, tanto a la fiscal como a la defensa, ¿no es cierto? Y ahí la fiscal nuevamente me pidió que primero le corriera vista a la querella por si tenía algo que expresar. ¿Y? Y no expresó nada, venció el término de la vista y no expresó nada. Yo llevo contabilizado en lo que usted está mencionado aproximadamente dentro del proceso de lo que es este incidente, ¿no?, de libertad condicional. Y dentro del proceso de incidente, estamos hablando exclusivamente del incidente, no desde el inicio de la ejecución, que fue mucho antes. O sea, el trámite desde que Piattoni pidió que se le otorgue la libertad condicional allá a fines del mes de julio, hasta que se le otorgó, hasta que usted emitió esa resolución el 13 de noviembre, contabilicé de lo que usted viene detallando aproximadamente 4 veces que se le notificó a la querella de todo lo que usted estaba haciendo, y ninguna de esas 4 veces emitió opinión, ni pidió nada, ni se opuso, nada. No, en ningún momento. Perdón que insista, doctora Zacarías. Eso tiene que hacerlo. En ningún momento la querella expresó nada durante el trámite de libertad condicional. Más aún, el expediente, el legajo llamamos en la jerga de ejecución, el legajo de ejecución está a disposición del querellante, de la defensa y del fiscal todo el tiempo. Cuando él quisiera, aparte de las notificaciones puntuales que se le remiten, él puede presentarse al juzgado, pedirlo y se lo exhiben. ¿Y? Todo el tiempo, 3 meses y medio duró el trámite. ¿Y lo hizo? No puedo decir si se acercó al mostrador a hacerlo, tendría que consultarle a mi personal de mesa de entrada, pero en ningún momento efectuó ningún tipo de cuestionamientos, ni planteo, ni oposición de ninguna clase. ¿Y lo tiene que hacer por escrito? Claro, lo tiene que hacer por escrito. En el legajo, entonces, en ese legajo del pedido de libertad condicional, no hay lo digo así muy comúnmente para que se entienda, no hay ningún escrito presentado por la querella oponiéndose a que se le otorgue la libertad condicional. No, anterior a mi resolución ningún escrito, y yo lo consigno expresamente, creo, en la resolución, si no recuerdo mal lo consigno
expresamente en mi resolución, porque siempre me refiero particularmente a las víctimas, ¿no es cierto? Porque si algo han expresado o no, es mi obligación atender también a lo que hayan podido expresar. Y en mi resolución yo menciono que en ningún momento, habiendo tenido todas las oportunidades, la parte querellante dijo nada con relación a la libertad condicional de Piattoni. Bueno, tengo entendido, me sorprende. Yo estuve de licencia y me reincorporé hoy al trabajo, y por lo que me informó la secretaria, ayer había presentado recién un escrito. Pero ya con la libertad condicional otorgada. Totalmente. No sé si un escrito procedente o no procedente, todavía no lo he analizado porque es muy reciente. ¿Se puede apelar? Es la primera intervención. Dentro del incidente de libertad condicional. ¿Se puede, lo digo así, atacar, apelar su resolución concediéndole la libertad condicional a Matías Piattoni? ¿Lo puede hacer la fiscal? En el marco del viejo Código Procesal Penal tienen derecho a interponer recurso de casación, porque contra las resoluciones de ejecución se interpone recurso de casación, el condenado, la defensa y el fiscal. Ajá. No está previsto que el querellante intervenga como tal en el proceso de ejecución. No obstante, como le digo, le hemos dado amplia posibilidad de plantearlo antes de la resolución si algo quería expresar. No lo hizo antes, y si ahora lo hace, en absoluto. Y si ahora lo hace, y voy a evaluar qué es lo que presentó, porque hasta este momento todavía no he podido evaluar, así que eso, Liliana, no le puedo adelantar porque lo hizo ayer, creo que me dijo ayer que lo presentó, me informó la secretaria del juzgado hoy, y no he todavía podido analizar. Está corriendo el plazo para todas las partes que puedan recurrir, porque como le digo, la querella, el imputado o condenado, el condenado, la defensa y la fiscalía tienen el derecho de casar, sin ninguna duda. No así la querella, en el viejo código. ¿Y se aplica el viejo código? En este caso sí, tenemos que enmarcar el caso de Matías Piattoni en el viejo código por la fecha de comisión del hecho, que fue creo que febrero de 2021, cuando en esta jurisdicción todavía no regía el nuevo código. Bueno, queda esa instancia entonces que está pendiente de resolver. Entonces podemos decir, claro, que en su momento si lo que plantea, primero qué es lo que plantea, y segundo si es admisible lo que plantea, hacer lugar o no hacer lugar. Eso todavía no he evaluado, ni tampoco he todavía corrido ningún traslado a las partes, porque de todo lo que se integra tenemos que dar intervención a todas las partes, ¿no es cierto? Así como ha tenido la posibilidad de intervenir la querella en todos y cada uno de los pasos, también tienen la posibilidad la defensa y la fiscalía, que sí han producido prueba, que sí han hecho alegaciones, tanto una parte como la otra, a lo largo del trámite. Pero la querella no, a lo largo del trámite no ha presentado. La querella no, en absoluto. La querella nunca hizo ningún tipo de alegación, ni de prueba, ni de nada. Bueno, absolutamente. Mientras ya le fue otorgada la libertad a Matías Piattoni. Matías Piattoni obtuvo la libertad sujeta a las condiciones que hablamos al principio el día 13 de noviembre. Veremos si queda firme o no, si alguien interpone un recurso de casación, se elevará al Superior Tribunal para su revisión,
y bueno, si no quedará firme, veremos cómo continúa. Aún no está firme la resolución que dicté el 13 de noviembre porque las partes tienen su plazo para expresarse. Bueno, doctora María Teresa Zacarías, jueza de ejecución de condena de toda la provincia de Corrientes, ¿no? Creo que es el único juzgado de ejecución de condena. De toda la provincia de Corrientes. No me opongo a que haya más jueces de ejecución en la provincia. Bueno, no sé si le resta agregar algo más, doctora Zacarías. Bueno, creería que no. Cualquier cosa a disposición, Liliana, siempre que podamos esclarecer al público el trabajo de la justicia, que quede claro qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Espero que haber podido ser lo suficientemente clara para su audiencia. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas páginas aproximadamente tiene su resolución? 20 páginas. Extensa. Sí, es una resolución extensa porque analizamos cada uno de los informes particulares de las distintas áreas del penal, analizamos el informe conjunto que hace el Consejo Correccional, analizamos detalladamente el informe forense que produjo la Fiscalía, las alegaciones que hizo la defensa, las alegaciones que hizo la Fiscalía, y también analizamos el derecho en sí, y si se dan, con relación a toda esa prueba producida, si se dan la totalidad de los requisitos que la ley pide para otorgar una libertad condicional, que llegamos a la conclusión de que se da todos los requisitos. En este caso se dan todos los requisitos. Es una condena a 3 años, o sea que no podemos plantear más tiempo que los 8 meses que nos pide la ley. Y con relación a la cláusula séptima, como bien dijo usted, consideramos que en ningún momento la libertad condicional estuvo incluida en esa cláusula séptima, porque no es una modalidad alternativa de la prisión, es una etapa de la pena en libertad, justamente. Muy clara. Doctora Zacarías, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Gracias, Liliana, a usted. Buenas noches. Bueno, creo que no puedo agregar absolutamente nada más. Fueron varios minutos en que la jueza explicó cuáles son sus fundamentos, sus argumentos por los cuales decidió otorgar la libertad condicional a Matías Piattoni. Y este detalle en que por lo menos 4 veces se le corrió vista, se le trasladó en cada una de las oportunidades dentro del proceso del trámite, ¿no?, de la libertad condicional a la querella, es decir, al abogado que representa a la víctima, que en este caso es la viuda de Ángel González y la mamá de Mateo, y la querella no ha emitido opinión en ninguna oportunidad ni durante todos los meses en que duró el trámite de la libertad condicional. Durante todo el trámite no ha emitido opinión, no se ha manifestado en contra, no ha solicitado alguna pericia, algún estudio que se le efectuara al condenado, como sí lo hizo la propia fiscal. Ya la fiscal nos había adelantado que el viernes, cuando la entrevistamos, que ella solicitó que se le corra, que se le traslada vista a la querella, y que la querella fue notificada debidamente, pero que no había manifestado nada, que no había respondido a nada. Es decir, no hay un escrito en ese legajo del incidente de libertad condicional en que la querella haya manifestado una opinión respecto a la libertad condicional que estaba solicitando Matías Piattoni. Esto a mí no me parece un
detalle menor.